Hoy vamos a estar con un invitado muy especial, Rodrigo Restrepo, con quien estaremos hablando acerca de meditación. Así que vamos a esperar un momentico a que Rodrigo se una para dar inicio a esta conversación el día de hoy. Ahí está Rodri. Vamos a esperar a que se una. Hola Rodri, Hola mi querida, ¿cómo estás? muy bien, bienvenido a este espacio de conexión natural. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Gracias a ti por invitarme, me encanta. Todos estos espacios me fascinan. Muchas gracias. Y como lo estábamos hablando ahorita por chat, afortunadamente este espacio y esta charla se nos dio en días antes de que lances tu libro, que además es sobre el tema que vamos a tratar hoy se llama Meditación, Meditar, la música de la conciencia. Va a salir el 1 de octubre para que todas las personas que se vayan a conectar también estén muy pendientes de este libro, ¿no, Rodri? Así es, tuvimos una buena sincronía, es lo que se llama una buena sincronía y está como en primicia, ¿no? Por primera vez en medios y en redes, aquí está. Es la única copia que existe por el momento, porque sale el 1 de octubre, o sea, este viernes, en las librerías, en superficies como Carulla, como Falabella. Estoy muy contento porque va a tener mucha difusión y pues bueno, ha sido hecho con mucho corazón, con mucha energía meditativa desde el mismo principio, ¿no? Qué lindo, Rodri. Bueno, y para las personas que no te conocen, quiero darles un contexto. Rodrigo es meditador, músico y maestro de filosofía. Y además de este libro de meditar la música de la conciencia, ha escrito otros libros como El retorno a de la diosa, Círculos de misterio, ha compuesto y ha producido CDs de mantras. Además es profesor y formador de profesores del Happy Yoga. Es estudiante y maestro de un curso de milagros desde hace 14 años. Padre y esposo. Y bueno, Rodri, quiero que hablando un poco de ti, que las personas puedan conocerte, hace cuánto descubriste específicamente la meditación y cómo era esta experiencia para ti al inicio, ¿no? Sí, ha sido una historia larga y como con hartos capítulos, la verdad, ¿no? Me acuerdo que mi mamá tenía como unos manuales de yoga por allá viejísimos, de esos primeros manuales que se tradujeron al español, y para mí siempre fue como bien natural ver el yoga, ¿no? Como que ya sabía un poco de qué se trataba y no obstante tenía esa sospecha así con la meditación. Digamos que hubo un momento más concreto en mi vida. Yo trabajaba como periodista en la revista Semana, trabajé varios años cuando Semana, en la semana de antes. Y un día, digamos, me empezó a picar el bichito, ¿no? Me empezó a hacer como presión por dentro, la conciencia, el alma, y me empecé a meter con estos temas, ¿no? Inclusive los proponía en los consejos de redacción y me puse a investigar sobre meditación. Salió en ese momento ese estudio famosísimo que hubo con los lamas tibetanos de cómo cambia el cerebro con una práctica de meditación continuada y yo quedé fascinado. Hice un especial sobre eso, el especial se ganó un premio de periodismo del Círculo de Periodistas de Bogotá. Entonces ahí fue como, ahí como que se tejió una cosa más profunda. Pero concretamente mi camino en la meditación empezó de la mano de un curso de milagros, que es, digamos, mi camino, mi paradigma íntimo. Tú lo conoces bien porque has estado ahí acompañándome mucho tiempo. Fue el curso cuando yo renuncié a Semana y dije, ok, ¿no? La vida se tiene que tratar de algo más que de esto que estoy haciendo en este momento, ¿no? Tuve como una presión, le hice caso a esa inquietud interna, esa inquietud del alma y me fui de viaje por Sudamérica. Y después de muchos periplos y muchos lugares conocidos y muchos terrenos recorridos, di con mi maestro. Di con un maestro, yo sabía, yo estaba buscando en realidad eso. Di con mi maestro, todo eso a propósito se narra en meditar la música de la conciencia, toda esa historia está ahí bonita. Pero di con mi maestro y fue un encuentro completamente inesperado, aunque me lo esperaba, no sabía qué era lo que me iba a pasar por dentro,
tuve muchas experiencias muy profundas, ¿no? A nivel energético, a nivel psíquico, incluso a nivel físico, cambié mucho, ¿no? Me volví vegano, me adelgacé un montón, me cambió la película completamente. Y dio la casualidad de que el encuentro con este maestro externo se unió con el encuentro con mi maestro interno, que me viene de la mano del curso. Yo empecé a hacer las lecciones del curso. Y las lecciones del curso son como el modo práctico del curso, como el yoga de la mente que propone el curso de milagros. El curso de milagros, si quieres otro día hablamos de esto, un tema sobre Sí. el curso. Es un paradigma, ¿no? Es una escritura contemporánea muy potente, bellísima, grandísima, profundísima, ¿no? Que se adapta a nuestras mentes contemporáneas, que hace parte de, digamos, nuestro esquema un poco más cristiano, ¿no? No es una cosa traída de Oriente. Bueno, el curso es un camino, es mi camino personal. Es un libro que es un camino, que es un yoga de la mente. Y el curso nos propone una serie de lecciones, 365 lecciones. Entonces, dio la casualidad de que cuando yo llegué a este ashram y conocí a mi maestro, a Trigueriño, yo estaba empezando las lecciones, estaba en las primerísimas, estaba como en las 6 o en las 7 cuando llegué al ashram. Entonces, digamos que se juntó eso, otra sincronía, estas bonitas de la vida, y empecé a tomarme muy en serio las lecciones, y las lecciones, me fui dando cuenta, me llevaron a meditar, me estaban enseñando a meditar. Yo me vine a dar cuenta de esto, no sé, algunas semanas después de haberlas empezado, pero ahí hacia allá es a donde va el curso. Entonces, mi entrada a la meditación fue por ese lugar, por el curso de milagros. Yo terminé las lecciones, volví, me hice profesor de yoga, concretamente de Kundalini Yoga, y ahí entonces entendí otro aspecto de la meditación, ¿no? No solamente la meditación desde el curso de milagros, que a veces es muy desde la pura mente, sino un poquito más desde el cuerpo, ¿no? Desde la energía, el movimiento de la energía y todo ese tipo de cosas. Y por el yoga llegué al Tantra, al Vijnana Bhairava Tantra, por el Vijnana Bhairava Tantra y por el yoga también fui al budismo. Y todos estos años desde entonces han sido muchos años. Todo este encuentro fue hace unos 14 o 15 años. Mi vida ha consistido un poco en eso, ¿no? En explorar diferentes caminos meditativos. Yo planteo talleres, cursos, he escrito artículos de meditación y me gusta mucho explorarlo por muchos lugares, ¿no? Pero mi entrada a la meditación fue por el curso de milagros. Luego vino el yoga y en los últimos años han sido unos años un poco más budistas. Me llama mucho la atención la resonancia que tiene el budismo y la propuesta meditativa del budismo en relación con el yoga, con el curso de milagros y bueno, con la vida, ¿no? Esa es un poco la historia así a grandes rasgos. Y por ahí también fue que te conocí, porque por primera vez, cuando hice la formación de yoga, tú eras uno de los profesores de Bhakti Yoga, que también ahí empecé a amar el mundo del Bhakti Yoga y del Kirtan, y he tenido, como lo decías, la oportunidad de estar contigo en meditaciones, en yoga de sueños, en un curso de milagros y realmente ha sido también sincronías muy bonitas y por eso claramente eres mi invitado especial hoy para hablar de este tema tan hermoso que también para mí ha sido muy lindo y que siempre lo recomiendo. Pero entonces para las personas que no lo conocen y que no son tan cercanas a la meditación, ¿cómo podríamos definir la meditación, Rodri? Bueno, la meditación, cuando hablamos de meditación, hablamos de varias cosas al mismo tiempo. En un primer lugar, la meditación es una serie de técnicas, un conjunto de técnicas. En pandemia, desde que entramos en la pandemia, por allá en marzo o abril del año pasado, ya no me acuerdo, yo entré en un proceso, yo dije, lo sentí muy fuertemente, meditar todos los días y compartir todos los días. Y empecé un proceso en el que abrí un espacio, todos los días meditábamos a las 7 de la mañana con un grupo de gente, y los primeros 6 meses meditábamos hasta los domingos, una locura, nos veíamos todos los días. Y me di cuenta que las técnicas meditativas son casi que infinitas, ¿no? Durante el periodo de la pandemia, solamente el año pasado, recopilé como 230, 220 técnicas de meditación distintas. Muchas son variantes unas de las otras. Pero solamente en el budismo hay cualquier cantidad, ya no digamos en el yoga, y si le metes a eso el yoga contemporáneo, y si a eso le añades el curso de milagros, y de repente tú vas entendiendo que la meditación es una serie de técnicas, pero esas técnicas se están dando cuenta de un arte interno. La meditación es un camino interno, es una serie de técnicas, por supuesto, a las que llamamos meditaciones, pero es un arte y es un proceso muy personal, ¿no? Un conjunto de técnicas
un proceso personal, un camino personal de yo conmigo, yo con mi conciencia, yo con mi propia observación interna, yo con mi propio proceso de evolución, ¿no? De transformación de la conciencia. Pero es además una experiencia. Cuando hablamos de meditación, decimos esta persona está en meditación, o entré en meditación, o tuvo una meditación muy profunda. Hay una experiencia que está como más acá de las palabras. Todos sospechamos eso, ¿no? Cuando se dice meditación, uno como que sospecha eso, es como entrar en una especie de estado alterado, pero sin tomar drogas y sin, ¿no? Sin hacer cosas raras, sino es un estado, es una experiencia de nuestra realidad, ¿no? La dimensión profunda de la conciencia, el testigo, como lo llama Patanjali, la naturaleza del Buda, como la llama el Buda, o el Cristo interno, como lo llama el Curso de Milagros. Hay una dimensión dentro de nosotros que podemos tocar todo el tiempo y la meditación es, digamos, entrar en meditación es aprender a entrar en contacto también con ese lugar profundo. Entonces la meditación es como tres cosas, yo últimamente la veo como tres, ¿no? Una serie de técnicas, un camino, un proceso personal, y es una experiencia, esa experiencia que está más acá de las palabras, más acá del cuerpo, más acá de la mente, más acá de las emociones, y que es un lugar que reconocemos, cuando lo tocamos decimos, ¡ah! ¡Wow! Claro, aquí es, ¿no? Aquí es donde me gusta estar. Entonces, esa experiencia o ese proceso, ahí, ahí aprovecho que tengo el libro fresquito, fresquito, fresquito. Cuando meditamos, mira, cuando meditamos hacemos cuatro cosas. En primer lugar, aprendemos a asentarnos. Digamos, asentarnos en meditación, asentamos el cuerpo, nos asentamos externamente, pero también nos asentamos internamente. Aprendemos a calmar la mente y calmar el cuerpo, ¿no? Eso es lo primero, asentarme externa e internamente. Lo segundo que hago es aprender, una vez me asiento, aprendo a observar lo que me está pasando por dentro. Que el problema es que estamos identificados con una serie de, ¿no? Con las olas emocionales, con las opiniones políticas, con las dispersiones, con lo que opino cuando me meto al Instagram o cuando me meto al WhatsApp. Estamos, digamos, presa de una marea de información interna. Entonces, meditar en segundo lugar es aprender a observar eso, aprender a abrazarlo, aprender a tomar una perspectiva para verlo, para ser el testigo de eso que está pasando. Y a medida que me acostumbro a verlo y a abrazarlo internamente, en tercer lugar, la meditación es el proceso de soltar, ¿no? Soltar mi identificación con las emociones, mi identificación con las opiniones, mi identificación con el pensamiento, porque eso, lo que dice Patanjali y lo que dice el Buda, la causa del sufrimiento no es que pensemos mucho, no es que sintamos mucho. La causa del sufrimiento es que estamos identificados ciegamente con esas fluctuaciones de la mente, con esos contenidos de la conciencia. Entonces no hay que hacerlos desaparecer. Meditar no es poner la mente en blanco ni forzar la mente a no pensar para nada, pero sí es el proceso de aprender a ver y luego aprender a desidentificarme tranquilamente. Y nos vamos dando cuenta que la mente sigue generando pensamientos, nuestro campo emocional sigue generando emociones, nuestro cuerpo sigue generando sensaciones, pero los vamos viendo y las vamos soltando. Y a medida que las vamos soltando y vamos como aligerándonos, vamos entrando en contacto, en cuarto lugar, con esa dimensión profunda y vamos aprendiendo como a abrirle la puerta, a aceptarla en nuestra vida, ¿no? Entonces yo te definiría la meditación como proceso interno, es como un proceso de esas cuatro paticas, asentarme, observar, soltar y aceptar esa dimensión profunda, ¿no? Si queremos como encerrarla en conceptos, porque la meditación en realidad es una experiencia muy íntima, ¿no? Es una experiencia bien, bien personal. Además, que qué bonito que eso decías, que finalmente es una experiencia a la que podemos acceder y no necesitamos mucho, ¿no? Necesitamos la disposición de hacerlo y de esa experiencia sin que necesitemos de algo externo realmente para llegar allí. Y nombrabas también de que no es la meditación y también quiero que hablemos un poco sobre eso, sobre cuáles son esas creencias o esos, la meditación es realmente por el camino. Ya mencionaste uno y es el no dejar, el dejar la mente en blanco, ¿no? Sí, hay unos clichés, de pronto tú me puedes ayudar ahí con eso, ¿no? Hay unos clichés sobre la meditación, el típico cliché es, ¿no? Poner la mente en blanco. Y cuando uno lee a Patanjali, ¿no? Dice, yoga es la restricción de las fluctuaciones de la mente. Y uno dice, claro, es poner la mente en blanco. Pero en realidad es mucho más que eso. Digamos que eso es un prejuicio que hay sobre la meditación que no ayuda mucho. Porque yo creo personalmente que la mente no se puede poner en blanco o que no puedes forzar a la mente
a ponerse en blanco. No se trata de forzarnos por dentro, ¿no? La mente es una sustancia muy libre, muy fluida, es como el agua. ¿Sabes? Tú no puedes forzar el agua, ¿no? El agua se te escurre entre los dedos. Pasa muy parecido con la mente o con la conciencia, ¿no? Mente como sinónimo de conciencia. Fíjate que cuando forzamos un pensamiento, cuando forzamos una creencia, cuando decimos no quiero sentir esto, es como que nos espichamos por dentro y nos intentamos dominar por dentro, pero ese contenido no se va de la mente, no se va de la conciencia. Tú lo puedes reprimir por unos instantes, pero ese contenido es como si luego entrara por la puerta de atrás. Entonces, con la mente no se lucha. Es imposible luchar con la mente, es una sustancia demasiado fluida. Pero lo que sí podemos aprender a hacer es observarla, ¿no? Habitarla. Meditar es habitar el territorio de la mente, el bosque de la conciencia. La conciencia es un bosque lleno de seres, lleno de giros, lleno de fuerzas. Podemos acostumbrarnos a habitarlo más conscientemente. Entonces no es poner la mente en blanco, no es forzarnos a nada, sino es más bien aprender a mirarla desde otra perspectiva, ¿no? A abrir una amplitud dentro de nosotros para poder habituarnos y habitarla desde ese lugar más profundo y más real en nosotros. Ese sería como un primer cliché, ¿no? Otro cliché, no sé, de pronto tú me ayudas. Se me ocurre otro cliché que es lo de que es una práctica exótica y oriental, ¿no? Eso nos viene de Oriente y entonces uno es cristiano y por ahí se mete el diablo y entonces hacen la postura de la cobra, ¿no? Hay ese tipo de clichés así un poquito más de nuestro paradigma judio-cristiano, que no creas que son clichés que están ahí en la mente colectiva. ¿M? Entonces, a ese respecto, hay que decir que primero nuestra tradición cristiana tiene muchas técnicas de meditación, ¿no? De estos monjes, los benedictinos, los trapenses, los que son así como de los monjes de clausura y ese tipo de órdenes monásticas, tienen técnicas de meditación. La oración que se practica en el cristianismo conlleva a estados contemplativos. La oración contemplativa en el cristianismo es la misma meditación. ¿No? Y eso para hablar del cristianismo, ya no nos metamos con las tradiciones ancestrales, indígenas o chamánicas. El chamán usa el sonido, usa la repetición para entrar en estados meditativos, para entrar en estados de trance o en estados de hiperlucidez. Eso también es meditar. Entonces meditar no es una cosa exótica que nos venga de Oriente y ahora entonces como está de moda la gente, ¿no? Se mete a este tipo de cosas. No, yo siento que la meditación es una necesidad. Tenemos además muchas fuentes de donde acudir para aprender a meditar a nuestra manera, ¿no? Para hacerla propia, para hacerla nuestra. No, no tiene que ser occidental, no tengo que volverme budista, no tengo que volverme yogi, no tengo que volverme vegetariano, ¿no? Ese tipo de clichés, para nada. La meditación es para nosotros. Y yo siempre le digo a mis alumnos, póntela fácil. ¿Cuáles son las técnicas, cuáles son las prácticas que te quedan rico, que te quedan fácil a ti? Empieza por ahí, ¿no? Disfruta la meditación, disfrútala. Me gusta, eso lo tomo del maestro Thich Nhat Hanh. Disfruta. Si no te estás disfrutando la meditación, si estás luchando con la meditación, no estás haciendo mucho. No vale la pena luchar contra nosotros mismos, ¿no? Esos dos clichés se me ocurren. Yo no sé si se te ocurre a ti algún otro cliché. Poco ligado al que decías, claro, muchas veces también lo ligan lo que tú decías de la religión o que la religión lo prohíbe porque de pronto quién sabe qué es lo que está pasando en la meditación, no sé por qué lo prohíben. Pero también la vas tú y es que hay caminos, ¿no? Hay muchas técnicas de diferentes partes y eso también es lo bonito de llevar ese camino contigo y es que tú coges técnicas de todos lados y entonces uno aprende muchas formas, ¿no? Y es como empezar también a explorar cada persona su propio camino para ver cuál es el que más resuena consigo y cuál disfrutas, como tú lo decías, Sí, ¿cierto? bueno, sí, eso que tú hablas de la religión, eso, lo de la religión es súper importante porque la meditación no es una religión, ¿no? Y eso es muy importante. No se trata de creer en otros dogmas distintos a los que nos enseñaron, ¿no? No se trata de dejar de creer en Jesús para ahora creer en el Buda, por ejemplo, ni mucho. Yo creo en Jesús y creo en el Buda, ¿no? La religión tiene unos asuntos ahí bien interesantes, cada religión es bien particular, pero meditar no es una religión, meditar es una práctica. ¿No? Eso es lo que es muy bonito de la meditación o del yoga, que nos ponen a practicar. No se trata de creer en un Dios externo y que si le rezo y le ruego para que me pase, no,
Soy yo el responsable de mi experiencia en este mundo. Y cuando me pongo a cargo y cuando me vuelvo un ser practicante, me van pasando cosas y voy empezando a cultivar otra relación con eso que yo llamo Dios o el espíritu o lo que sea. Ni siquiera tienes que creer en Dios, no es necesario creer en Dios, dice el curso de milagros. Lo que necesitamos hacer es aprender a entrar en contacto con esa otra dimensión. Eso es lo único que realmente necesitamos por dentro, ¿no? Entonces eso quería como hacer esa salvedad porque está ese cliché de lo religioso ahí. Y ahí con lo que decías también es entrar un poco en ese camino de autoconocimiento, ¿no? Porque pocas veces creo que nos relacionamos con nuestra mente y con lo que sucede en ella y con nuestras creencias y con lo que pasa en el día a día en nuestra mente, ¿no? Entonces creo que nos ayuda como en ese camino que tampoco se nos ha guiado a través de la vida, ¿no? De autoconocernos primero para poder relacionarnos con el mundo. Por supuesto, es el famoso conócete a ti mismo, ¿no? Conócete no, pero no, fíjate que no es una especie de autoanálisis, no es un psicoanálisis, es una ruta distinta. No se trata de darle juego a los traumas, no se trata de ir a encontrar las causas de mis sufrimientos por allá en el pasado. Es un autoconocimiento ahora, ¿no? Todo el bagaje que yo traigo de mi pasado, ¿no? Toda mi cuenta bancaria y mis deudas y mis karmas y todo ese tipo de asuntos, todo el bagaje que traigo, todo mi equipaje, lo tengo conmigo ahora. Entonces, con lo que hay que jugar es con lo que hay ahora, ¿no? Toda mi vida está resumida, está colapsada en el ahora. Y si yo aprendo a observar lo que hay ahora, ¿no? Y a destapar esas cajas y a encender la luz por dentro, voy a ir viendo que dentro de mí habitan muchos contenidos, muchas fuerzas, muchos pensamientos. Ese es el proceso de la meditación, ¿no? Ir viendo todo lo que brota por dentro, todo lo que orbita dentro de mí, e ir aprendiendo a relacionarme con eso de una forma sana, no de una manera inconsciente, sino de una manera bien, bien consciente y, digamos, asumir esta vida practicando, ¿no? Observando, llevando la luz así bien, bien encendida, sin duda. ¿Cuáles son los consejos que podrías darle a las personas que aún no están tan relacionadas con la meditación y que les gustaría empezar a meditar? Bueno, primero, cómprate este libro a partir del viernes. A partir del viernes en las librerías, en ¿qué dijimos? Carulla, Falabella, El Éxito. Digamos que este es un libro en varios niveles. Pero hay un nivel muy importante, el primero de todos, y es ofrecerle a la gente compartir cómo meditar. Si hay una pregunta que está detrás de este librito, todo el tiempo es esa, ¿cómo meditar? La gente me hace esa pregunta muchas veces, pero ¿cómo carajo me siento y medito? ¿No? Primero, ¿cómo me siento? ¿No? Entonces el primer capítulo está dedicado a cómo sentarte. Eso es importante en la meditación, cómo me siento, ¿no? ¿En qué cojín, en qué silla, de qué manera, cómo es la postura, es rígida o es relajada, es relajarse, meditar es relajarse o no es relajarse. Bueno, desde cómo sentarte hasta cómo entrar en contacto con la respiración. No es simplemente respirar y ya. No, la respiración es un vehículo potentísimo, es un objeto de meditación muy cercano y muy potente. Y hay unas maneras, hay unas vueltas, ¿no? La respiración tiene una vuelta. ¿Cómo entrar en la respiración? ¿Cómo aprender a respirar de verdad? ¿Cuáles son las técnicas que me sirven a mí? Pero también cómo observar las sensaciones, ¿no? Las dos puertas de entrada grandes a la meditación son la conciencia de la respiración y la conciencia de las sensaciones físicas. Y luego ahí por delante ya entramos en un terreno un poco más profundo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con la mente? ¿Qué es lo que pasa con los famosos chakras, ¿no? Hay unos puntos especiales en el cuerpo, ¿cómo se medita en ellos, ¿no? ¿Qué es lo que dicen los científicos de las ondas cerebrales que genera la meditación, ¿no? ¿Cómo gestiono esta mente? Entonces todo eso hace parte del aprender a meditar. Pero para una persona que empieza, ¿no? Yo le diría ten una experiencia con la meditación, ¿no? Tuya, solamente tuya, ¿no? Siéntate en un cojín o siéntate en una silla, no hay que sentarse en un cojín, ni necesariamente sentarse en, ¿qué? Pues, Padmasana, en la asana del loto, atado, ni mucho menos. Siéntate en una postura cómoda, respira y siéntete, ¿no? Entra tú ten una experiencia propia tú con la meditación. Inténtalo, no tiene que ser una experiencia larga, no te pongas una camisa de fuerza. Hazlo al principio por periodos cortos,
Pero si te llama este camino, si te interesa, si lo sientes, este tipo de cosas llaman, ¿no? Llaman desde adentro. Hazlo, hazte caso, porque es por nuestra propia salud mental, ¿no? No es ni siquiera mental, es del alma, es de adentro, es nuestra salud vital. Hazlo por ti e inténtalo. Y luego de que lo intentes, ahí entra en contacto, por ejemplo, con un libro como este. No, hay más, no es el único. Hay unos libros maravillosos, hay maestros maravillosos, hay linajes maravillosos, pero entra siempre en contacto con esos linajes o con esos libros o con esos maestros desde tu propia experiencia personal. Y ve explorando y ve sintiéndote, date un tiempo para explorar distintas técnicas y muy posiblemente te llame una o dos linajes, ¿no? Por ejemplo, el yoga y el budismo. Yo quiero dedicarme, quiero explorar esto. Pero eso solamente lo vas a saber con la práctica, con tu propia experiencia personal. ¿Vale? Eso le diría yo a una persona que está entrando en el camino de meditación. Hay talleres, ¿no? Yo con el lanzamiento del libro voy a preparar unos talleres para entrar profundamente en la meditación, para explicar, ¿no? Para empezar a hilar un poco más fino en qué consiste la meditación. Entonces siempre hay cursos, siempre hay talleres, hay guías muy buenos y muy bonitos. Y bueno, aquí estamos, ¿no? Para eso, básicamente Y, para ayudar a tener la experiencia, tenerla juntos, la experiencia. y yo desde ya lo súper recomiendo porque los espacios que he compartido con Rodri, en verdad que han sido muy bonitos porque lo hace con mucho amor, con mucho empeño y como él dice, nerd. Entonces le brinda a uno también muchas herramientas para entrar y también suceden cosas lindas. Por ejemplo, siempre me sucedía que entraba a alguna sesión contigo de Curso de Milagros y llegaba el mensaje que necesitaba escuchar en esa semana de acuerdo a lo que había vivido. Entonces, muy hermoso. Rodri, y ya mencionaste también un poco de un poco de por qué deberíamos meditar o cuáles son como los beneficios que nos trae la práctica, pero quisiéramos también que entrara qué es lo que sucede en nuestro cuerpo y cómo afecta a nuestro bienestar, a nuestra tranquilidad, la meditación. Bueno, hay muchos, muchos, muchos beneficios de la meditación. Cuando me hacen esta pregunta, yo siempre los divido como en niveles, ¿no? Hay unos beneficios muy, muy fisiológicos, muy del cuerpo físico, que, digamos, nos interesan mucho, ¿no? Porque estamos ahí medio desequilibrados y bueno. Hay otros beneficios más a nivel emocional, más a nivel de los estados internos, ¿no? Estados emocionales, en el ámbito emocional. Luego hay unos beneficios a nivel de la mente, ¿no? De la lucidez de la mente, de la precisión de la mente, de la amplitud de la mente. Y luego, bueno, está todo este terreno un poco más místico, más del alma, unos beneficios como más internos, ¿no? Entonces, a nivel fisiológico, lo que se están descubriendo muchas cosas muy interesantes. Y en esto además las investigaciones no terminan, no paran. Algo muy reciente que se descubrió es que la meditación y concretamente la meditación en la respiración. Hay dos maneras de meditar en la respiración. Una es a la manera budista, que es puro observando la respiración. Solo la observo, tal como es, ¿no? Si estoy respirando corto, la observo respirando corto. Si estoy respirando largo y profundo, me observo, pero no fuerzo la meditación. Lo que han descubierto los estudios es que este tipo de meditación, la pura observación, nos alimentan el lóbulo prefrontal, o sea, la capacidad de atender, ¿no? Alguien me decía hace poquito que estamos en una especie de guerra, esto del Instagram y de las redes es una especie de guerra por nuestra atención. Entonces, ojo, ¿no? Ahí tenemos un asunto. Hoy en día la conciencia humana tiene un tema con la atención. Cuando meditas y cuando observas la respiración, o cuando observas el punto del entrecejo, cuando observas las fosas nasales, o cuando observas el cuerpo, estás nutriendo profundamente todas esas redes del lóbulo prefrontal, de la corteza prefrontal, de la atención. Entonces estás nutriendo, por ejemplo, tu capacidad de decidir conscientemente, tu capacidad de regular o de entrar en, digamos, la capacidad de socialización, de cómo me relaciono con el otro. Todos esos beneficios solo por el hecho de sentarte a atender. Entonces, uno es el camino budista, otro es el camino yógico con la respiración, el yoga. Los budistas dicen simplemente observa tu respiración, pero los yogis dicen no, alarga la respiración, retén la respiración, luego exhala hartísimo, luego no mueve el cuerpo, o sea, juega con la respiración, que la respiración es un material muy plástico.
Entonces, ahí también hay otros beneficios. Se sabe, y esto se está estudiando mucho y hay estudios muy serios, que con unos ciertos patrones de respiración, por ejemplo, te regalo uno, esta es una de las primeras técnicas del libro, la respiración coherente. 5.5 segundos al inhalar, internos, 5.5 segundos al exhalar, ¿no? Solamente eso se ha descubierto y se tienen las pruebas, es impresionante, los estudios son muy, muy bellos, muy interesantes, que cuando entras en respiración coherente, o resonante también se lo llama, en este patrón de respiración de 5.5 por 5.5, el cuerpo entra en un estado de coherencia fisiológica. O sea, el corazón se regula con el sistema respiratorio y se regula con el sistema endocrino y con el sistema nervioso y todo va encajando. Eso es lo que es la coherencia fisiológica. Todo empieza a funcionar como un relojito, como un sistema armónico, ¿no? Como una música cuando suena de manera armoniosa. Entonces el sistema empieza, todos nuestros sistemas empiezan a trabajar en armonía, en coherencia, y entramos en nuestro estado, digamos, más alto de eficiencia. Pensamos mejor, ¿no? Metabolizamos los alimentos mejor, respiramos mejor, y el corazón empieza a sanar, el corazón físico, ¿no? La presión arterial empieza a regularse. Eso es un puro efecto fisiológico de pranayama. Empiezas a regular la presión arterial. Hay otra cosa que se llama la variabilidad de la frecuencia cardíaca, o sea, que el corazón esté en un mismo ritmo todo el tiempo, que no varíe mucho su frecuencia. Eso es un indicador de buena salud, ¿no? Que tus latidos estén en un ritmo, en un ritmo constante. Entonces se empieza a regular la variabilidad de la frecuencia cardíaca, la presión arterial, se disminuye el riesgo de enfermedades coronarias, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso a nivel puramente fisiológico, ¿no? Pero se te mejora además la postura, ¿no? Cuando te acostumbras a meditar y lo practicas, te cierras menos. Vas encontrando el flujo correcto de la energía en el cuerpo, ¿no? Vas empezando a apoyar en el abdomen o en los isquiones, los huesitos de las nalgas, y no te apoyas por allá, ¿no? En el, ¿qué? ¿Cómo se llama esto? En la nuca, en las cervicales, y entonces te jorobas, vas aprendiendo un flujo correcto de la energía en el cuerpo. Todo esto solamente beneficios fisiológicos. Pero luego hay otros beneficios, ¿no? Los internos. Y es ya entrando en un nivel más emocional o más mental. Básicamente te das cuenta de lo que te está pasando por dentro. Nos damos cuenta de lo que nos está pasando. Porque no nos estamos dando cuenta. Sentimos una cantidad de cosas y no somos conscientes. Nos cuesta mucho gestionar las emociones. Ese es uno de los mayores, mayores beneficios de la meditación. Te das cuenta de qué es lo que estás sintiendo. De verdad, ¿no? De verdad. Estoy molesto, pero ¿qué es esta molestia? ¿Qué hay detrás de esta molestia? Es una tristeza. ¿Y qué hay detrás de esta tristeza? Es una frustración. Todo eso por el simple hecho de sentarte y encender la lámpara, abrir el ojo interno. Aprendes a manejar, a gestionar emocionalmente lo que ocurre. No nos dejamos llevar por la marea emocional, que es fuerte, ¿no? No es fácil aprender a gestionar las emociones. Eso a nivel emocional. Pero luego a nivel mental, nos vamos descubriendo por nuestra propia experiencia qué es la atención, ¿no? ¿Qué es realmente la atención? Porque tenemos ligada la atención como a forzarnos internamente, ¿no? Nos chutamos un café y fruncimos el ceño y apretamos las muelas y ta, 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 ¿no? Y entonces atiendo, 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 y lo que estoy haciendo es forzar mi mente. Con la meditación vamos descubriendo que el estado de atención es un equilibrio muy bello, muy sutil, entre la precisión de la mente, nos volvemos más precisos, más perceptivos, pero también una amplitud, una tranquilidad. No necesitamos mucha apertura mental para atender de verdad. Entonces nos vamos relacionando, vamos cultivando la concentración, vamos entendiendo por la experiencia propia qué es concentrarme, ¿no? Qué es realmente atender, qué es cuidar, ¿no? Cuidar esta vida, cuidar la mente, cuidar las relaciones, ¿no? Cuidarme, cuidar mi vida, ¿no? Y ahí es donde yo digo que está el mayor beneficio de la meditación, que nos enseña pues a vivir, ¿no? Al final te das cuenta que cuidar tu mente y cuidarte esos minuticos que te das al día para meditar es aprender a cuidar las relaciones, ¿no? A cuidar el mundo, la experiencia que estás teniendo de la vida. Hay más, ¿no? Sí, y ya has dicho unos que son
claramente muy importante, sí, seguramente a muchos atraerá la idea de solo estar allí y de ser más conscientes de lo que pasa. Rodri, y en este punto, por ejemplo, las personas que quieren empezar a meditar, pues se preguntarán, y una de las respuestas que me dieron dentro de las preguntas que hice antes de este, era que no tenían tampoco de pronto mucho tiempo, no sabían cómo, entonces como en qué momento, cuánto tiempo necesitamos para meditar. Bueno, de nuevo, todas esas preguntas se abordan en este librito que encuentras desde el viernes. No lo encuentras ahorita porque si vas a la tienda y no te lo encuentras, a la librería y no te lo encuentras, te frustras y luego ya no lo compras. Entonces desde el viernes ya lo encuentras. Mira, esto de el tiempo, el lugar y cómo disponernos para meditar, no cómo me la pongo fácil, cómo me pongo las condiciones, es muy intuitivo, ¿no? Es muy de tu propia experiencia, de cómo lo vas sintiendo tú, de cómo te queda bien en tu día, de cómo te encuadra en tu estilo de vida. Pero hay unas pistas que nos pueden servir. Por ejemplo, no el tiempo. Vale la pena al principio, estás empezando a meditar. Entonces vale la pena proponerte, voy a sentarme 7 minutos, digamos 10 minutos. Ese tipo de tiempo de 5 a 10 minutos está muy bien para una persona que está apenas empezando. No más de eso, porque más allá de eso vas a empezar muy probablemente a luchar con la propia mente. Y no se trata de luchar con la propia mente. Hay una vuelta, hay una manera dulce, hay una manera bonita de entrar en meditación. Entonces, ponte unos límites de tiempo, 5 7 minutos a mí me parece una buena medida, pero no lo hagas una camisa de fuerza, ¿no? Primero, propóntelo para tener un referente, pero a medida que tu práctica vaya evolucionando, ve dejando que el tiempo se haga más elástico, te vas a ir dando cuenta que puedes quedarte ahí sentado, gestionando, observando, distrayéndote, volviéndote un poquito más de tiempo, ¿no? Que ya no te vas a desesperar tan fácilmente. Y poco a poco te vas a ir dando cuenta que es muy agradable, cuando ya estás un poquito más entrenada, más entrenado, esto se logra con unas 2 semanitas de práctica, que unos 15 minutos a 20 minutos es un lapso muy adecuado y muy bello para meditar. Es como si algo se abriera por dentro cuando te quedas de 15 a 20 minutos, ¡ah! Como si se abriera una puerta por dentro, ¿no? Eso lo descubres por experiencia propia. Ese tiempo es muy bonito. Y muchas veces te van a dar ganas de quedarte más tiempo. Entonces yo, por ejemplo, cuando medito, cuando medito yo solito en mi cama antes de dormirme o cuando me despierto, mmm, no me pongo un límite de tiempo, ¿no? Lo dejo un poquito más intuitivo. Pero al principio sí vale la pena tener un referente corto de tiempo. Yo te recomiendo que lo hagas al principio en periodos cortos. Es mucho más fructífero hacerlo, por ejemplo, 2 veces al día, le dedicas 5 minuticos en la mañana y 5 minuticos en la noche. Y eso es mucho más fructífero que intentar sentarte, por ejemplo, a las 5 de la mañana y meditar una hora entera, porque eso probablemente te va a desgastar, ¿no? Es mucho más interesante abrir espacios, abrir lapsos más cortos de práctica, pero más frecuentes. 2 veces al día, incluso 3 veces al día, pero poco tiempo, trae más frutos. Eso en cuanto al tiempo. Me preguntabas también, ¿qué más? Como por el lugar, dónde meditar, a qué hora del día meditar, por ejemplo, ¿no? Mm, es muy recomendable, digamos, los linajes, en todos los linajes se medita por la mañana, ¿no? Incluso bien temprano en la mañana. Yo, yo como vengo del curso de milagros, esto sí lo agarro del curso de milagros, yo lo practico, yo en mi vida, en mi práctica así personal, yo medito un ratico por la mañana, intento abrir el día con una meditación, o apenas pueda, ¿no? Cuando despacho a mi niña al colegio, ahí me siento un ratico, y en la noche, antes de dormir, medito otro ratico, ¿no? Esos son infaltables, ¿no? Incapables, ¿no? La meditación de la mañana, la meditación de la noche. A veces es más larga, a veces es más corta. A veces me pongo una tercera sesión de meditación a lo largo del día, a veces a la mañana o al mediodía, antes de almorzar, o a la tarde o cuando está atardeciendo. Déjalo a ti, déjatelo a ti, ¿no? A como te llame la necesidad, cuando lo sientas. Yo a veces lo siento, son las 4 de la tarde, estoy agotado y digo, no, lo que necesito es meditar. Entonces me sirvo un tecito verde, me preparo un té verde, me lo tomo y me siento a meditar, por ejemplo. Pero es muy conveniente, es muy rico abrir el día con un poquito de meditación.
como te decía, si en 5 minuticos, abrir el día con una meditación. Y es muy agradable y muy propicio para el sueño cerrar el día con una meditación. Inténtalo, ¿no? Inténtalo. Si te sirve más la mañana, intenta la mañana. Si te viene mejor la noche, inténtalo por la noche. Ve probando, ve probando. Pero lo que cuenta, digamos, más que yo darte unos tips en la forma, lo que cuenta es sobre todo tu exploración personal. Si te llama a meditar, inténtalo, unos días por la mañana, otros días por la noche, y tú misma, tú mismo te vas a ir dando cuenta qué te viene mejor a ti, ¿no? A qué hora del día te viene mejor a ti. Y eso sí, vale mucho la pena disponer un lugar en tu casa, ¿no? O en tu cuarto, o en tu estudio, un lugar que está para meditar. Puede ser un rincón, ¿no? Un rinconcito ahí del cuarto de la casa, una esquinita, ¿no? Una pared, un cojín frente a una pared, como los monjes zen que meditan contra la pared, así súper sobrios. Puede ser simplemente un cojín o puede ser la silla en donde trabajas, pero que tú sepas que ese lugar es el lugar que te dedicas a ti, ¿no? Eso nos ayuda a recordar, nos ayuda a practicar y cuando pasamos por cerca de ese espacio, nos damos cuenta o ese espacio nos habla, ¿no? Aquí esto está cargado de meditación. Te diría eso, Gracias. como esos tips, como esos tips. Bueno, y quiero invitar también a las personas que están con nosotros que nos pueden dejar sus preguntas en los comentarios o en el signo de preguntas por tiempo para Rodri sobre este tema. Y quiero aprovechar también para preguntarte ya entre meditación y mindfulness, que ahora también se habla tanto del mindfulness. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, Sí, mindfulness es lo que hablamos del mindfulness, ahora se lo llama mindfulness, es un concepto budista, el mismo Buda, por allá desde los primeros sutras, desde los primeros discursos, hablaba de la atención plena. Mindfulness se puede traducir como atención plena, ¿no? Como mente llena, es lo que se traduce literalmente mindfulness. Pero el término en sánscrito es ay, ahorita es, bueno, no lo recuerdo bien, en Pali por allá es un término, y es básicamente, date cuenta de lo que estás haciendo. Es, mindfulness es una serie de técnicas de meditación, ¿no? Digamos que está el conjunto de la meditación y dentro del gran territorio, el gran país de la meditación, hay un conjunto de técnicas, digamos una ciudad, que es las técnicas específicas del mindfulness. El Buda lo dice, esto está en el sutra, se llama el sutra sobre la atención plena. Hay un sutra, un discurso del Buda que se dedica específicamente a eso. Y el sutra comienza muy, muy simple, ¿no? Cuando estás sentado, date cuenta que estás sentado, ¿no? Cuando observas una flor, date cuenta que estás observando la flor, obsérvalo a plenitud, a plena conciencia. Cuando estás sentado, sentada, con los ojos cerrados, respirando, date cuenta y entra plenamente en eso. Ese es el principio del mindfulness, de la atención plena. Claro, eso se desarrolla mucho y esto tiene muchas patas, ¿no? Y esto profundiza mucho porque cuando entras en el mindfulness de la respiración, empiezan a pasarte cosas muy interesantes. Cuando empiezas a hacer mindfulness en las sensaciones del cuerpo, empiezas a entrar en otros estados más profundos de observación. Entonces, esas primeras técnicas de atención plena te van llevando a técnicas más profundas de meditación. Mindfulness es una manera de meditar y lo lindo del mindfulness que está tan de moda, es muy, muy bello que esté de moda, es que lo trae a la vida cotidiana. Lo hace una cosa, digamos, lo saca del monasterio y te dice, tú puedes hacer mindfulness caminando en la calle de Bogotá o donde sea que vivas, ¿no? Cocinando los huevos pericos de tu hija. En todo momento puedes traer, esto en Kundalini Yoga lo llamamos la mente meditativa. La mente puede estar en contacto con esa dimensión profunda de la que hablábamos. Eso es mindfulness o eso es mente meditativa. Y una manera de practicar meditación en la vida cotidiana, pero también es un efecto de la práctica meditativa. Nos va haciendo mucho más, nos va llenando la vida, ¿no? De atención, de, de cuidado. Aprendemos a cuidar lo que nos está pasando realmente. Eso sería mindfulness en relación con no hay una diferencia, hace parte del gran territorio de la meditación, por supuesto. bueno, y quiero que nos cuentes, por supuesto, del libro que como hemos venido hablando va a salir al 1 de octubre. Cuéntanos un poco qué más vamos a encontrar en el libro. Bueno,
Te cuento un poquito del libro. Esto es primicia, ¿eh? Primicia mundial. Entonces, el libro nace de esta serie de encuentros de la que te contaba hace un ratico. El año pasado, justo cuando entramos en pandemia, abrí un espacio para meditar todos los días. Nos sentábamos, explicaba yo la técnica que íbamos a hacer ese día, que estaba conectada con la técnica del día anterior, y hacíamos series de distintos temas. Y luego calentábamos un poquito, movíamos el cuerpo un poquito. Eso es otro de los tips para meditar mío propio que yo te lo recomiendo de corazón. Mueve un poquito el cuerpo antes de meditar, mueve los hombros, mueve la columna, bueno, hay varias movimientos o posturas de yoga o respiraciones que te ayudan a entrar en contacto con el cuerpo. Porque al entrar en contacto con el cuerpo, nos despegamos un poquito de la energía de la mente. Estamos demasiado pegados en la mente. Y al movernos, bajamos esa atención al cuerpo y cuando tendemos al cuerpo, entramos más fácilmente en el momento presente, ¿no? Mindfulness, atención plena. Entonces, el libro nace de estos encuentros de meditación. Yo, como te decía, ahí exploramos juntos muchas técnicas meditativas y el libro tiene dos partes. La primera parte es una parte es más prosa, ¿no? Yo te cuento, te voy llevando de la mano desde cómo sentarte, ¿no? Cómo respirar, cuáles son las técnicas o las puertas de entrada por la respiración, cómo aprender a observar las sensaciones de una manera dulce, sin forzarte, sin hacerles un martirio, una penitencia. Eso es el segundo capítulo, respiración y sensaciones. Primer capítulo, cómo sentarte. Tercer capítulo, hablamos de la mente, ¿no? Cuáles son los puntos, los refugios, las ondas, las técnicas que van directamente a nuestra mente, ¿no? El punto del entrecejo, el punto del corazón, los famosos Brahma-viharas de los budistas, ¿no? El amor incondicional, la compasión, la ecuanimidad, la alegría empática. Entonces lo dedicamos más a la mente. El tercer capítulo es pura mente. Patanjali, Samatha y Vipassana según el Buda. Ahí ya vamos entrando más profundo. Y luego en un cuarto capítulo entramos en el tema del Vijnana Bhairava Tantra, que es la meditación imaginativa o la imaginación meditativa. Es posible utilizar esa capacidad de imaginar con el cuerpo, imaginar que te disuelves, imaginar que respiras por los poros. Hay muchas técnicas de meditación imaginativa que te conducen muy fácilmente a unos estados profundos de meditación. Esos son los grandes descubrimientos de esas escrituras antiguas. Entonces, hay unas maneras de imaginar meditativamente que te van conduciendo a ese contacto con la dimensión profunda. Y el último capítulo lo dedico a temas un poquito más gruesos, ¿no? Sobre el camino interno. ¿Qué ocurre con los maestros hoy en día, ¿no? ¿Qué hacemos con esta superpoblación de maestros espirituales y de canales espirituales y de libros espirituales, ¿no? ¿En qué consiste en última instancia el camino interno? ¿Qué pasa con los fuegos artificiales o con los poderes psíquicos o cuando vemos luces y oímos sonidos y empezamos a ser más clarividentes? ¿Qué son todas estas cosas que nos pueden pasar en el camino de la meditación? Entonces, todo eso es la primera parte del libro, ¿no? Es como cómo meditar, desde cómo sentarte hasta todo lo que va ocurriendo en el proceso de la meditación. Y luego la segunda parte es la parte de las técnicas, la parte de la práctica. Y ahí es donde te decía que lo que te ofrezco en este libro, el regalo, la joya, como la herramienta que te quiero regalar con este libro, son 30 técnicas meditativas del budismo, del yoga, del tantra, del Vijnana Bhairava Tantra, que es un texto maravilloso, y de un curso de milagros. Entonces son 4 caminos, 30 técnicas. Todas bien explicaditas, todas escritas con amor, con cuidado. Yo las he hecho cualquier cantidad de veces, no solamente yo, sino que las he compartido con un grupo de personas, las hemos puesto a prueba, ¿no? Realmente las hemos recorrido y son técnicas que funcionan, son técnicas fáciles y bellas y profundas. Y me puse a la tarea de conectar unas técnicas, como soy nerd, ¿no? De conectar unas técnicas con otras, ¿no? Esta técnica desde aquí puedes irte a esta o puedes irte a esta. Entonces se va cruzando, es como un mapa, ¿cómo se llama eso? Una red de técnicas que se va tupiendo y que se va volviendo muy, muy, muy bonita. Entonces la primera parte es eso, ¿no? Cómo meditar, te acompaño, te cuento anécdotas, te hablo de descubrimientos científicos, te cuento historias del Buda y de Patanjali, de los yogis antiguos,
Digamos que me esmeré mucho en hacerlo divertido, en hacerlo claro, en hacerlo bonito, en ponerle sentido del humor, en ponerle, en sobre todo cariño, ¿no? Tiene mucho cariño y te va acompañando. El libro es como, pues nada, busca ser como un amigo, ¿no? Una guía para ti. Además quedó muy lindo. Yo cada vez que lo digo, ay, quedó lindo, lo quiero tener cerquita de mí, ¿no? Los colores quedaron lindos. Es rico de leer, mira, se abre fácil, se abre rápido. Además tiene muñequitos, porque yo siempre quiero hacer libros que tengan muñequitos, ¿no? Tiene muñequitos, tiene muchos tips prácticos, va deteniéndose en determinados momentos para invitarte a hacer una práctica meditativa mientras vas leyendo. Entonces, nada, es un libro hecho con todo el cariño, ¿no? Con todo el amor, con la mejor capacidad de la que soy capaz. Acá tenemos unas preguntas y es si el libro va a salir en versión Kindle. Ah, en versión Kindle. Uy, qué buena pregunta. Tengo que preguntarle a mi editora, porque el libro sí está en versión virtual. De hecho, hoy me pasaron un link. Hace falta que unas librerías lo pongan en versión virtual, pero ya hay una versión virtual disponible. Es tú te metes a un link, a una página que se llama Planeta de Libros, que es la página de Planeta, Editorial Planeta. Esto es un libro de Editorial Planeta. Te metes a Planeta de Libros y ahí hay un link y me parece que ya se debe poder comprar virtual. No sé si es en versión Kindle, tengo entendido que sale en la plataforma Amazon, pero todo eso te lo voy a comunicar en mi perfil de Instagram, si quieres seguirme en Instagram. Toda esa información va a salir en los próximos días porque vamos a estar hablando mucho del libro. Pero si hay versión digital, no sé si en Kindle, pero si hay versión digital para que la compres y la descargues y la tengas ahí en tu bicho electrónico. Ana nos pregunta si Sama era la palabra en Pali a la que te referías hace un rato a... No, es a Jime. Hola, Jime. Es Sati. Sati. Sati es atención. Sati. No es Sama, pero sí Sati. S-A-T-I en Pali. Y Laura nos pregunta qué opinas sobre meditar acostado. Bueno, hay técnicas, eso yo lo planteo desde el principio del curso. Hay muchas formas de meditar, ¿no? Tú puedes meditar de pie, ¿no? Como en el Qigong, que hacen unos movimientos y meditan de pie, o puedes meditar haciendo posturas como en las asanas del yoga, o puedes meditar dando vueltas como los sufis de los persas estos, esta orden de los sufis, de los derviches que danzan y vueltas, dan vueltas y dan vueltas y entran en estados de éxtasis. Este libro se dedica a la meditación, digamos, a la manera clásica de meditar, ¿no? Nos sentamos, no tiene que ser solo un cojín, no tiene que ser en el piso, puede ser en una silla, puede ser en tu cama, puede ser en un sofá, pero te dispones a meditar sentado. Es posible meditar acostado. Hay unas ciertas técnicas de meditación o de relajación, en yoga se lo llama yoga nidra, hoy también se habla de la hipnagogia, que son técnicas para entrar en otros estados profundos, pero acostados. Es perfectamente posible meditar acostado. De hecho, me acuerdo que en este espacio de meditaciones de todos los días de la pandemia, había un alumno que era recién así, principiante, una persona así, ¿no? Completamente normal, ¿no? Comía carne full todos los días y tomaba trago todos los fines de semana y era genial, era muy chistoso porque estaba más muy metido en ello y estaba pasando por un proceso muy importante. Y él lograba los primeros 10 minutos de la meditación con un gran esfuerzo, pero claro, luego le dolía mucho la espalda y terminaba la meditación siempre acostado. Y a veces se quedaba profundamente dormido. Entonces decidió hacer las meditaciones por la noche. Ese es un poquito no el peligro, pero sí es lo que no es un peligro, pero sí nos puede pasar cuando meditamos acostados, que de repente nos quedamos ahí dormidos. Entonces, sí hay técnicas de meditación profunda acostados, las hay, existen, no están en este libro, aunque puedes aplicar técnicas de respiración de este libro, técnicas de observación, técnicas de visualización acostado. Pero ten en cuenta que es muy probable que te quedes dormido o bueno, está muy bien que entres en estados profundos de relajación, ¿vale? Genial. Y Ruby nos hace un comentario y es, me encantará leerlo. Participé de una parte de los talleres, yo tomé apuntes, pero tenerlo en la mano será una maravilla. Así es, mi querida Ruby, qué rico tenerte por aquí. Hoy muchos Pero conocidos y conocidos, qué rico.
Y hay muchas personas, muchas gracias a todos por conectarse y por acompañarnos. ¿Tendrás audiolibro? Wow, qué buena pregunta. Creo que ese proyecto depende de qué tanto se venda el libro, entonces cómpralo y sale el audiolibro. Probablemente, eso es un proyecto que debe hacerse con la editorial, no depende solamente de mí. Yo feliz, me encantaría tener audiolibro, porque me encanta mucho el vehículo sonoro. Sí pienso sacar muchos podcasts y, el libro, se me olvidaba. El libro, una de las cosas más bonitas del libro es que viene, espérate a ver si me encuentro, mira, tú estás en la sección de las meditaciones y de repente, ¡pum!, te aparece un código QR Ay, y tú genial. acercas tu celular al código QR y te lleva a la meditación guiada, que las hice con mucho cariño, con un buen micrófono, duran aproximadamente 20 minutos. 8 de las 30 meditaciones tienen esta meditación guiada, entonces es una de los regalos que te da el libro, ¿no? Mm, Me gusta mucho el vehículo escrito porque yo también soy músico, me gusta mucho el podcast, me gustan mucho las informaciones por el vehículo auditivo. Yo siento que estamos saturados de observación de información visual. Entonces quiero trabajar mucho en ese vehículo, cada vez más en ese vehículo sonoro. Entonces sí puedes esperar muchos materiales. Antes del audiolibro, seguro que va a haber muchos podcasts y va a haber muchas meditaciones guiadas y va a haber muchas reflexiones en audio, sí o sí. Y ojalá salga el audiolibro, por supuesto. Sería genial. Bueno, Adri también te manda abrazos y Claudia nos pregunta qué precio va a tener el libro y si vamos a conseguirlo en el Happy. Sí, señora. El libro va a costar, el precio de venta al público es 55.000 pesos. Es una edición muy bonita. Está sello Diana, está mejorando mucho el libro. Debo decirlo, quedó muy bien impreso, ¿no? Está amarradito, no es de esos que se rompen y tal, no. Está genial, está rico de leer, se deja abrir. Cuesta 55.000 pesos. Se va a conseguir en el Happy. Y si quieres una edición autografiada, me cuentas y me contactas y yo te lo he autografiado directamente. Pero va a estar en el Happy, va a estar en, ¿no? Otra vez en Falabella, en Carulla, en El Éxito, en las librerías, en todas partes. Qué rico. Y aquí me uno también a la petición de Marte y es que por favor el audiolibro debe ser narrado por ti. Hola, sí, rico. Que así sea. Genial, Rodri. Bueno, no sé si alguien tiene más preguntas. Cari, por favor, ¿dónde te podemos, las personas que no te conocen, dónde te pueden seguir, como para que nos des tus datos? Bueno, entonces me puedes seguir, no sé si esto queda aquí en algún lugar Lo voy a dejar guardado igual en el perfil. Para... del live, pero me consigues mi perfil en Instagram, ahora se llama Rodrigo Restrepo Ángel, ahí, tic, tic, Rodrigo Restrepo Ángel, también me consigues buscándome como Happy Yoga Medita, que es mi centro virtual de yoga, Rodrigo Restrepo Ángel, todo pegadito, y con el libro voy a lanzar también una página web en donde voy a compartir más materiales, materiales del curso de milagros, materiales de yoga de los sueños, digamos, estoy en todo este trabajo de redes, ¿no? Por fin me puse, porque yo era muy folclórico con eso, me puse a hacer un trabajo más juicioso de redes, más juicioso de página web. Entonces la página web se va a llamar, también la vamos a lanzar el mismo viernes, va a irse puliendo y perfeccionando. También se va a llamar rodrigorestrepoangel.com. No entres todavía porque está en construcción. Entra a partir del viernes, rodrigorestrepoangel.com y en Instagram Rodrigo Restrepo Ángel. Y en Facebook también Rodrigo Restrepo Ángel. Estamos de spoiler acá. Total. Rui te manda también muchas felicitaciones y creo que todos nos unimos a esta felicitación por este libro, por estos espacios que has creado y que has generado, en el que nos has acompañado y nos has guiado también. Muchas gracias, Rodri, muchas felicitaciones. A ti, muchas gracias, mi querida Lisette. Lisbeth. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron, Laura, Paula, Ruby, Adri, Marce, bueno, y la lista infinita de las personas también que nos van a ver a futuro. El live va a quedar guardado en el perfil. Entonces, muchísimas gracias a todos. Esperamos que les haya sido de inspiración esta charla con Rodri para que puedan poner en práctica la meditación, para que busquen también su propio camino. Y si necesitan guía, Rodri también podrá ayudarlos. Bueno, Muchas gracias, gracias. muchas gracias por invitarme. Feliz Bonita noche noche. para ti, Rodri. Ana, chao.